Buenos días. Nuestra exposición estará basada en los índices macroeconómicos del periodo presidencial del presidente Andrés Pastrana Arango entre el periodo 1998 al año 2002. Nosotros somos estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Fundación Universitaria San Martín. Mi grupo está conformado por Enadis Villalba Punes, Gustavo Paternina, Yajaira Pérez y mi persona, María del Pilar Jorge. Empezamos hablando del perfil de Andrés Pastrana Arango con sus respectivos ministros de Hacienda. Andrés Pastrana nació en Bogotá el 17 de agosto de 1954. Es un abogado y político colombiano. Ejerció el cargo de presidente de la República en el año 1998 al año 2002. Periodo de enormes dificultades económicas, pasará a la historia como una de las épocas donde se registraron los peores indicadores de desempleo y crecimiento económico, en medio de un conjunto de hechos ligados con el comportamiento del sector externo que limitaron no solo las posibilidades del crecimiento del país, sino también el desarrollo de la política económica. En el periodo de Andrés Pastrana se presentaron dos ministros de Hacienda, Juan Camilo Restrepo desde agosto de 1998 a julio de 2000 y Juan Manuel Santos desde agosto de 2000 a julio de 2002. Juan Camilo Restrepo nació en Medellín el 17 de octubre de 1946. Es un abogado y economista especializado en Derecho Económico y Administrativo. Restrepo tuvo que enfrentar la crisis a la que se enfrentó Colombia, la gran recesión económica. Se retiró tras asumir drásticas medidas económicas que lo convirtieron en un personaje antipopular y posteriormente fue nombrado embajador de Francia. Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda desde agosto de 2000 a julio de 2002. Nació en Bogotá el 10 de agosto de 1951. Como ministro de Hacienda, Santos sacó adelante proyectos trascendentales para el país como la ley de transferencias, la ley de pensiones y la reforma tributaria de gran envergadura. Este periodo se vio afectado por la coyuntura internacional muy compleja y volátil, la cual ha impedido obtener los frutos deseados en materia de crecimiento no solo en Colombia, sino en buena parte de América Latina. Por ejemplo, en este periodo de 1998 al 2001 se caracterizó por dos crisis internacionales, la del sudeste asiático de 1997 al 98 y la recesión mundial del 2001 al 2002, con los agravantes provenientes del terrorismo del 11 de septiembre y el estallido de la crisis argentina. Al mismo tiempo, se presentó una prolongada caída en la demanda agregada interna, agravada por la crisis financiera local y la agudización del conflicto interno. Todo esto ha tenido graves repercusiones fiscales. Para colmo de males, la necesidad de sufragar las pérdidas derivadas de los desmanes en el manejo de la banca pública y la crisis del sistema hipotecario no dejaron alternativa distinta a la de recurrir a la adopción del impuesto a las transacciones financieras como el 2 por mil, a partir de diciembre de 1998 y su posterior elevación desde enero del 2000 que pasó al 3 por mil. Este impuesto ha implicado un incremento neto en la carga tributaria cercano al 0.8% del PIB en momentos críticos para las empresas y los agentes económicos en general, drenando así el ingreso disponible para la inversión y el consumo privado del país. En los últimos 20 años, la economía colombiana ha registrado avances importantes en sus principales indicadores. Desde la apertura comercial se han dado cambios de diversas magnitudes en algunos aspectos macroeconómicos que hoy se materializan en una mayor estabilidad y un menor desempleo. En 1992 se registró un PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo de $4.791 de la época, como se muestra en la figura. Durante esa década la economía colombiana creció en una tasa promedio del 2.9% aproximadamente, cifra similar a la registrada por el promedio de los países de la región. Durante este periodo Colombia logró sobrepasar la barrera de $5.000 per cápita. Esto representó un paso importante al duplicar el ingreso por habitante en 14 años. A comienzos del siglo XXI, la economía colombiana presentaba un PIB per cápita cercano a los $5.852. En términos de crecimiento, su ritmo era más acelerado en comparación con el resto de la región.
mientras que entre el año 2000 y 2010 el producto del país creció en 4.1%, el resto del país de la región lo hizo en un promedio aproximado del 3.1%. Como se puede observar en la gráfica, la flecha roja nos indica el periodo comprendido entre el año 1998 al año 2002, donde se presentó un crecimiento per cápita bajo debido a la recesión económica que se presentó en el país. La economía colombiana tuvo una tasa de crecimiento de largo plazo del 5.5% anual durante el siglo XX. En los años 80 la tasa se redujo al 3.5% en promedio, pero evadió la década perdida que asoló a América Latina entre 1992 y 1997. La economía volvió a mostrar tasas de crecimiento promedio superior al 5%, pero en 1998 se inició una crisis de una magnitud como no se sentía desde la gran depreciación de los años 30. Posteriormente, la recuperación fue lenta en medio de una situación económica deteriorada que generó expectativas muy pesimistas. Al mismo tiempo, la política central de la administración de Andrés Pastrana, dirigida a la negociación con la FARC, dio lugar a una percepción magnificada del poder de la insurgencia, lo cual deterioró aún más las expectativas de los agentes. Cerca de 2 millones de personas abandonaron el país desde 1998 a la búsqueda de nuevos horizontes en Estados Unidos, en España. En el año 2000 la economía creció el 2.9%, en el año 2001 un 1.4% y en el año 2002 solo logró un 1.7%. El crecimiento económico muestra una aceleración muy clara desde el segundo semestre del año 2001, cuando se obtuvo menos del 1% de crecimiento hasta el cuarto trimestre del año 2003, que se aproxima al 4%. Como podemos ver en la estrellita que nos muestra la gráfica, la meta de crecimiento era del 2, del 3.5, del 4.2 y del 5.1% respectivamente, meta que como pudimos ver no se pudo cumplir. A continuación hablaremos sobre el Producto Interno Bruto y de todas las variables que influyen en él. El Producto Interno Bruto generado por el país refleja el comportamiento de su mercado interno y del externo, la estabilidad, dinamismo o estancamiento de la producción nacional, el gasto de consumo final, la formación bruta del capital y el crecimiento o decrecimiento de las importaciones y de las exportaciones. La siguiente gráfica muestra el Producto Interno Bruto por objeto del gasto. Como podemos apreciar, el gasto del consumo final del país para el año 1998 presentó un 0.13%. Para el año 1999, su disminución fue mayor al caer en un menos 3.21%. Los años siguientes mostró una leve recuperación, llegando a un 1.41% en el año 2000 y un 1.67% para el periodo del 2001. Para el cierre del periodo del gobierno, volvió a disminuir en un 1.51%, el cual corresponde al año 2002. Por otro lado, al hablar de las exportaciones de bienes y servicios, observamos cómo en el año 1999 cayeron en un 1.46% con relación al año anterior. Ya para el año 2000 se presentó una recuperación, llegando a un porcentaje de 6.15%, seguido de una gran desaceleración en los años 2001 y 2002, los cuales presentaron una disminución del 2.81% y del menos 2.38% respectivamente. Las importaciones presentaron una significativa desaceleración en el año 1999, teniendo una breve recuperación en los años 2000 y 2001, para luego volver a caer al finalizar el periodo de Andrés Pastrana Arango. La formación bruta de capital presentó una gran caída en el año 1999, presentando en el año siguiente una leve recuperación. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía dentro de un periodo determinado. Ayuda a medir el crecimiento y decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país dentro de su territorio. En el periodo de Andrés Pastrana Arango, los años 1998 y 1999 se caracteriza por una fuerte contracción de la actividad económica,
el Producto Global cayó, caídas que oscilaron en términos anuales entre 0.8% y 6.6%. La segunda, 2000-2002, puede caracterizarse como una fase de recuperación modesta y frágil. El crecimiento del producto fue de solamente 1.9% anual y sus ritmos anuales fluctuaron entre 3.4% en el cuarto trimestre del 2000 y menos 0.1% en el primer trimestre del 2002. A finales de dicho gobierno, la economía crecía aproximadamente en 2% anual. Podemos observar que a partir de 1996 se inició una fuerte desaceleración del PIB colombiano, brevemente interrumpida por la burbuja de actividad económica que se registró en el periodo 1997 y 1998 en un contexto de grandes desequilibrios macroeconómicos. Esta burbuja fue resultado principalmente de una política monetaria contracíclica adoptada entre finales de 1996 y principios de 1998, que precipitó un ataque cambiario y obligó a las autoridades monetarias a responder mediante alzas en las tasas de intereses. La contracción de la demanda agregada fue también impulsada por los choques externos, tanto reales como financieros, que se presentaron desde mediados de 1997. El primero fue la caída en los precios mundiales de los bienes básicos entre el segundo trimestre de dicho año y el primer trimestre de 1999. Los precios internacionales del café descendieron un 60% entre enero de 1998 y mayo de 2002, debido a la acumulación de inventarios en los países consumidores y a la entrada en el mercado de la oferta de los países asiáticos. Los precios internacionales del petróleo cayeron también en forma significativa, alcanzando en diciembre de 1998 su nivel más bajo de los últimos 5 años, en virtud principalmente de la mayor oferta de los países miembros de la OPEP. Esta evolución desfavorable de los precios internacionales, conjuntamente con la menor oferta exportable colombiana, en el caso del petróleo, debido a la maduración de algunos pozos y al incremento de los atentados contra su infraestructura, redujeron el valor en dólares de las exportaciones tradicionales del país, que pasaron de 6.256.2 millones anuales en el tercer trimestre de 1997 a 5.264.90 millones en el primer trimestre de 1999. Por su parte, las exportaciones no tradicionales cayeron en 5.581.9 millones anuales en el primer trimestre de 1998 a 5.313.6 en el tercer trimestre de 1999. El segundo choque está asociado con la salida repentina de capitales del país y de la región, producto de la crisis financiera asiática de 1997 y rusa en 1998, entre otras, que redujo de manera importante el acceso al crédito externo y dificultó el mantenimiento. El desempleo fue una de las variables que más impacto tuvo en este periodo. El desempleo, el subempleo y el empleo informal constituyen quizás los problemas más agudos y preocupantes de la economía colombiana desde la segunda mitad de los 90. Aunque las profundas transformaciones que tuvieron lugar en la economía en dicha década se reflejaron en cierta medida en la dinámica del mercado de trabajo, los factores macroeconómicos incidieron también en su comportamiento. En el cuatrienio de Pastrana, los indicadores laborales registraron un gran deterioro. La tasa de desempleo alcanzó niveles no registrados en las estadísticas del país. La tasa de subempleo y el grado de informalidad experimentaron un aumento peligroso, reflejando la precariedad de los puestos de trabajo. Los grupos de la población más vulnerables al desempleo vieron más agudizado su problema y la oferta de trabajo tendió a aumentar. Como podemos observar en la gráfica, el desempleo aumentó un promedio aproximado de 19,6%. La tasa de subempleo en diciembre de 1999 ya superaba el 20%, aumentando en cifras alarmantes del 29,7%, 31,8% y 34,3% en 2000, 2001 y 2002 respectivamente. La tasa general de participación aumentó en un 64,4%. Se le atribuye este aumento a la desaceleración de la economía colombiana después de la segunda mitad de los 90, debido a que generó en las familias grandes dificultades económicas, obligando a otros miembros del hogar a empezar a buscar cualquier empleo para compensar la pérdida de ingresos.
Mientras que la tasa de ocupación se estancó y las medidas adoptadas para el incremento no dieron frutos, la participación de los cesantes, que son aquellas personas que no trabajan o que perdieron su trabajo, pero no les interesa trabajar, aumentaron en estos 4 años, situándose en el 15% en septiembre del 2002. Según su posición ocupacional, los trabajadores con mayor participación fueron los empleados particulares y las cuentas propias, 50% y 33% respectivamente en este cuatrienio. Además, en promedio, el 75% de los ocupados alcanzan 11 años de escolaridad, es decir, de cada 100 personas ocupadas, 25 personas tienen entre 1 y 5 años de estudio, 23 entre 6 y 10 años, 27, 11 años de escolaridad y solo el 13% de los ocupados tienen más de 16 años de escolaridad. Las remuneraciones de los ocupados en términos de salarios mínimos durante este cuatrienio cayeron sustancialmente, tanto para los hombres como para las mujeres. Solamente un 25% de los ocupados devengaron más de 2 salarios mínimos, el 75% restante con remuneraciones inferiores o iguales a 2 salarios mínimos. Se incrementó la participación de aquellos que recibieron menos de 1 en detrimento de la participación de aquellos que recibieron entre 1 y 2 salarios mínimos. Mediante esta gráfica podemos observar el estancamiento en la evolución de la pobreza cuando se mide por el método llamado línea de pobreza LP, que hace relación a la capacidad adquisitiva para adquirir una canasta mínima de alimentos esenciales. Al finalizar la administración de Lleras Restrepo en 1970, la pobreza con esta medida cobijaba más del 45% de la población, lo que equivalía a 9.600.000 personas, porcentaje que se mantiene durante las 2 administraciones de Uribe Vélez, con la diferencia que para el 2010 equivale a casi 21 millones de personas, aunque con nuevos resultados, con base en una nueva metodología de medición, el porcentaje baja del 40% y el número de personas de 17 millones. En ninguna de las administraciones intermedias entre Lleras y Uribe el porcentaje disminuyó. Podemos notar que la administración de Pastrana obtuvo la mayor línea de pobreza de estos últimos años, con porcentaje del 57%, equivalente a 23.500.000 personas. En cambio, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, NBI, que implica mejoría en las condiciones de vivienda y mayor acceso a servicios como agua potable, educación y salud, disminuyó en forma apreciable, pues bajó del 72% en 1970 a un poco menos del 20% en 2010, lo que implica que el número de personas pasó de 15.200.000 personas a 8.900.000 personas en el mismo lapso. Es evidente el efecto del gasto público. Gracias a la orientación que dio el gasto público de la Constitución Política de 1991, impulsó la duplicación del gasto público social, que pasó del 8,2% del PIB, que era el dato para el 1990, y del 15,8% del PIB en 1999. Según el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, se define el gasto público social como aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general. Un aspecto importante que ha influido en el crecimiento de la economía es la inflación, que es el alza sostenida de los precios. Antes de la década de los 90, en el periodo de 1982-1989, Colombia tuvo una inflación promedio de 22,6%, lo que era considerado como una inflación moderada e inferior a la que tenían otros países de la región en aquella época. Esto llevó a que los protagonistas de la política monetaria se tranquilizaran un poco y tuvieran como objetivo el procurar que la inflación no superara el 30% anual, ya que de ser así se daría inicio a niveles de inflación más difíciles de controlar. Con el inicio de la última década del siglo XX vino también un aumento exorbitante en los niveles de inflación. Para 1990 y 1991 con valores del 29,1% y el 30,4% respectivamente.
lo cual hizo evidente que el país tenía una inflación relativamente alta. Fue allí donde el Banco de la República dio inicio a un proceso de deflación aún orientado en los agregados monetarios, ya que no era prudente enfocarse en el uso de las tasas de interés, puesto que éstas eran fijadas tanto por la oferta y demanda monetaria, como por los cupos de redescuento a diferentes tasas fijas, y el fin que se perseguía a mediano plazo era en sí un agregado monetario, logrando así disminuir en el gobierno de Andrés Pastrana la inflación a un dígito. Podemos observar que la inflación pasó de 18,7% en 1998 a 10,9% en el año 1999, luego a 9,2% en el año 2000 y obteniendo un 8,% en el año 2001, cerrando el cuatrienio de Pastrana en 2002 en un 6,4%. Las políticas económicas perseguidas por el gobierno de Andrés Pastrana Arango, dentro de la continuidad aperturista seguida por los gobiernos nacionales y pactados con el Fondo Monetario, encontramos el logro de un crecimiento económico sostenido como principal estrategia para disminuir los niveles de pobreza. Para ello se implementó el Fondo de Emergencia Social, apoyado con recursos multilaterales, que buscaba atender las necesidades esenciales de los estratos más pobres, en particular de las mujeres y niños. Otro objetivo de este gobierno fue el incremento de la ocupación mediante programas de empleo en proyectos de infraestructura. Para ello era necesario que la formación bruta de capital del país pasara del 15% del PIB en el año 99 al 19% a partir del año 2001. Se requería estimular la inversión privada, que debería pasar del 6.5% del PIB en el año del 99, que fue su nivel histórico más bajo, al 12.8% en el año de 2002. Esto suponía reducir la inversión pública, pero estas estrategias no dieron los resultados esperados, porque las medidas tendientes a eliminar o reducir el déficit fiscal, restringiendo el gasto público, afectaron especialmente la inversión pública y desplazándola por el servicio de la deuda. La dilación y el estancamiento de las negociaciones de paz del gobierno con la insurgencia y la inseguridad también afectaron notoriamente la inversión privada del país. Las tasas de interés reales se elevaron a niveles sin precedentes en la historia macroeconómica colombiana de las últimas décadas y agudizaron los problemas de deuda en los diferentes agentes. El resultado fue una gran contracción del gasto interno, que pese a los estados negativos de oferta asociados con los fuertes aumentos en los salarios reales y la mayor devaluación nominal, redujo la inflación total. El único componente del gasto interno que aumentó fue el consumo del gobierno, mientras que el consumo privado cayó y la inversión, tanto pública como privada, registraron una dramática caída. Tal como se puede evidenciar en la gráfica, nos señala la flechita azul y roja, la dramática caída que dieron esta inversión en el año de 1999. El comportamiento de la economía colombiana en esta fase puede ser interpretado mediante un conocido esquema teórico de análisis de corto plazo, el denominado modelo Mundell-Fleming. En su versión keynesiana, el producto en el corto plazo está determinado por factores de demanda y financieros de una pequeña economía abierta, con la movilidad imperfecta de capitales, existencia de restricciones legales, información asimétrica en relación con la banca mundial y aversión al riesgo, entre otras razones, y tipo de cambio fijo. En el panel A de la figura se presentan tres curvas. En el plano I, tasa media de interés nominal interna y nivel de producto en su orden, que corresponden a los equilibrios de los mercados de bienes IS, de dinero LM y de divisas DD. Dado los valores de las variables exógenas en este modelo, por ejemplo, las tasas esperadas de inflación y devaluación, las pendientes de las curvas aseguran que el equilibrio será estable. Supongamos que la economía se encuentra inicialmente en el punto A, correspondiente al año de 1998, por ejemplo. Como resultado de los shocks internacionales, la curva DD se desplaza hacia arriba y la curva IS hacia la izquierda. La política fiscal expansionista y la devaluación fueron insuficientes para contrarrestar este desplazamiento. En consecuencia, se inicia una contracción del producto en medio de un desequilibrio externo. La rápida pérdida de las reservas internacionales obligó a las autoridades monetarias a reducir la oferta monetaria, como se puede observar en la gráfica, y a devaluar la moneda. La franja cambiaria se reajusta hacia arriba en septiembre 2 de 1998 y en junio 28 de 1999, además de su mayor amplitud en esta última fecha,
produciéndose un aumento casi sostenido de la tasa de cambio real. Estas medidas de política económica desplazan la curva LM hacia arriba y la curva DD hacia abajo, situando la economía finalmente en el punto C, con una tasa de interés más alta, una mayor contracción de la actividad económica y un freno a la caída en las reservas internacionales, retornándose a una situación de equilibrio externo. La reducción del déficit en cuenta corriente determinó que, no obstante las menores entradas netas de capital, las reservas internacionales se estabilizaran. En el panel B de la figura se muestra la curva que relaciona la tasa de interés interna y la variación de las reservas internacionales denominada RI. La curva RI de equilibrio muestra su desplazamiento final como consecuencia del shock de flujos de capital, la mayor devaluación y la recuperación de los precios mundiales de los bienes básicos exportados por Colombia. Como puede observarse, el aumento de las tasas de interés internas frenó la pérdida de reservas internacionales que se registraba desde principios de 1998. Gracias.